Hola, buenos días. Espero que hayan descansado y vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra de Dios y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 17 y vamos a hablar acerca de la santidad de nuestra comunidad o la santidad en la comunidad. Dios sigue hablándole al pueblo de Israel y también a nosotros y vamos a ver del versículo 1 al 13. Dice la palabra del Señor, espero ya tenga su Biblia. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Cuando se hallare en medio de ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol, a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después de que oigas y hubieras indagado, la cosa pareciera de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, ojo, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta cosa mala, o sea, hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y vendrás al sacerdote y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogió, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifieste, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declararan. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. Y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensoberbecerá. Vea qué tremendo. En primera, no podían presentar sacrificios a Dios con defectos. Tenía que ser un animal perfecto, porque era símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Y también tenían prohibido adorar al sol, a la luna, a las estrellas, y mucho cuidado porque debemos tener con esto, porque aún hay muchas personas, y lo digo, ¿verdad?, de las personas que son nuevos creyentes en Cristo y que todavía tienen la costumbre de consultar el horóscopo, y de esto está hablando acerca de Dios. Eso a Dios no le agrada, ni consultar el sol, ni consultar a la luna. Eran dioses en aquel entonces y lo siguen siendo, porque la gente se deja llevar por el horóscopo, y quienes lo dicen son brujos, son adivinos, son hechiceros, y eso es abominable delante de Dios. Vamos a leer el ensayo. Castigo a los idólatras. La idolatría es abominación delante de Dios. La apostasía es un pecado letal para el pueblo del pacto. Si después de que el pueblo de Israel entrara a poseer la tierra prometida, hallaban a un hombre o a una mujer rindiendo culto a dioses ajenos, ya sea al sol, a la luna o a todo el ejército del cielo, que son las estrellas, debían buscar testigos para evitar que personas inocentes fueran acusadas por prejuicios o por calumnia. Las acusaciones tenían que ser con 2 o 3 testigos. Si llegaba a ser evidente que el acusado había incumplido,
el primero de los 10 mandamientos y había cometido apostasía. Acuérdense que el primer mandamiento era amar a Dios con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas. Debía morir apedreado por haber quebrantado el pacto con Dios. El pecado es contagioso y debe irremediablemente ser quitado de nuestro corazón para evitar su influencia en toda la comunidad. Aborreciendo el pecado y juzgando con justicia, podemos fomentar mayor santidad en nuestra comunidad. Vean, ese era el mayor pecado que podían cometer. Dios les había ordenado también que no se podían hacer ídolos, que no podían amar ni adorar a otros dioses que no fuera Jehová de los ejércitos. Pregunta a meditar: ¿qué debía hacer Israel con los idólatras? Y la palabra es bien clara: debía matarlos. ¿De qué debían cuidarse al castigar a los idólatras para purificar a la comunidad? Se tenían que cuidar del pecado, porque el pecado contagiaba a los demás, puede influir en la comunidad. Juicios difíciles y controversiales. La palabra de Dios es determinante en todos los casos y juicios. Si se llegaba a presentar algún juicio difícil en Canaán, debían ir al santuario para preguntar sobre la sentencia del juicio. Mientras que Moisés estuvo con vida, él lo resolvía, pero luego lo hacía el Tribunal de Justicia y de máxima autoridad. En ese sistema, el sacerdote y el juez del santuario juzgaban conforme a la ley de Dios, o sea, a la Torá, y su sentencia tenía que ser acatada. De lo contrario, era tomado como rebelión contra Dios y era gravemente castigado. La última palabra referente a pleitos y controversias siempre la tendrá la palabra de Dios. Cuanto más complejo sea un problema y más diversidad de opiniones se presenten, más debemos meditar en la palabra. Vean, qué tremendo. En todo problema anterior al principio lo arreglaba Moisés, y lo que Moisés dijera, eso se tenía que hacer. Después se formó en el santuario, se formó lo que ellos llamaron el Tribunal de Justicia, conformado por el sacerdote y el juez, pero lo que ellos determinaran lo tenían que obedecer. Ahora, ustedes deben entender algo: en todo conflicto, en todo pleito, siempre va a haber un ganador y un perdedor, un culpable y un inocente, y al que declaren culpable no le va a gustar, ese siempre va a pelear. Pero aquí no tenían opción, porque era desobedecer a Dios si no hacían lo que ellos decían. Las preguntas a meditar: ¿qué debían hacer si se presentaba algún caso difícil de juzgar en alguna ciudad de Israel? La respuesta: debían ir al santuario ante el sacerdote y el juez, y ellos daban la sentencia, y a ellos se hacían el juicio conforme a la palabra de Dios, sin sobornos, sin cohechos, sin nada. ¿Con qué parámetros decido sobre los problemas que aparentemente no tienen solución? Bueno, debemos hacerlo con un parámetro de justicia, aunque no nos guste tal vez a nosotros mismos o a los demás, pero tenemos que practicar la justicia. La oración de hoy: amado Jesús, gracias por tu nombre, que lo llevo grabado en mi corazón y vida. No permitas que ningún ídolo tome tu lugar para que tu nombre no sea blasfemado. Pon en mí mayor amor por tu justicia. En cada momento de mi vida me arrodillaré para inquirir tu voluntad antes de tomar decisiones. Amén. Y antes de tomar cualquier decisión, tenemos que preguntarle a Dios. Recuerde que la palabra dice: bienaventurado el hombre que confía en el Señor. El ensayo de hoy se llama Conocer la gracia para cumplir con la norma. Hace unos años, la directora de una empresa multinacional fue noticia a nivel mundial por haber hecho un escándalo ante el servicio que recibió por parte de una azafata. Seguramente la empresaria pensó que por haber pagado merecía gozar de privilegios especiales. Sin embargo, su actitud excedió los límites.
¿Por qué habría actuado así? Tal vez olvidó la gracia y la ayuda que recibió de los demás para llegar a ser la ejecutiva que era, y no pudo controlar su ira al recibir el trato que correspondía a su estatus. Pero si lo pensamos bien, ella no es la única que tiene este problema. A menudo yo también vivo olvidando la gracia, y cuando esto sucede, presumo sobre mis logros y mis pensamientos se imponen a la palabra de Dios. Hay quienes aseguran que si asisten a la iglesia no pueden vivir libremente porque hay muchas reglas por seguir y solo se habla del castigo de Dios. No obstante, quienes piensan así es porque nunca han conocido la gracia. Por el contrario, quienes confiesan ante Dios ser pecadores que fueron perdonados por su gracia no pueden quejarse porque es imposible ignorar la obra de Jesús. Por eso, quien ha conocido el amor y el perdón de la cruz, obedece humildemente a la palabra y busca vivir como un hijo de Dios, confesando siempre que es mayor el amor que ha recibido que los privilegios que merece. Amén. Verdaderamente, tenemos que reconocer el sacrificio en la cruz del Calvario. Y cuando lo hacemos con humildad en nuestro corazón, vamos a poder percibir esa gracia que Dios nos dio inmerecidamente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque tu palabra nos sigue enseñando acerca de poder obrar con justicia, acerca, Señor, de obedecer tu palabra y de respetar a las autoridades que tú nos has dado. Tu palabra dice que toda autoridad fue puesta por ti y, Señor, debemos obedecer. A los que están en algún puesto de autoridad, dale sabiduría y que ellos, Señor, busquen tu palabra para que puedan ejercer justicia y lo puedan hacer con integridad. Te pedimos, Señor, como siempre, que tú bendigas a tu pueblo, aún a los que no te conocen, a través de tu palabra puedan ellos conocerte y saber que eres bueno, que eres un Dios que ama y perdona, pero que eres un Dios también, Señor, que nos ha estado hablando y hablando para que nosotros obedezcamos solamente tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, nos vemos.